Hola, bienvenidos a Padres a Medianoche. Yo soy Juan Carlos Hola, yo soy Liz. y hoy vamos a continuar con esta pequeña serie que organizamos sobre objeciones al cristianismo. La semana pasada estuvimos hablando sobre el problema del mal y del dolor en el mundo y hoy vamos a hablar sobre los errores y las contradicciones que hay en la Biblia. La intención de esta serie es tratar de armar casos sencillos, de alguna manera accesibles a todos, a favor de la cosmovisión cristiana, para motivar a cristianos a investigar más y también mostrarle a personas que no creen en Jesús, que no se consideran cristianas, que hay argumentos suficientes a la luz de la Biblia, a la luz de la filosofía y a la luz de la realidad sobre a favor del cristianismo y pudiendo dar respuestas suficientes, aunque tal vez no completas para muchos, sobre cada uno de estos temas. Y hoy queremos hablar sobre los errores y contradicciones en la Biblia. Pero más que meternos a ver a detalle cada uno, la intención es hablar sobre algunos principios generales que debemos tener en cuenta cada vez que nos acercamos a algún texto de la Biblia para considerarlo error o contradicción. ¿Sí? ¿Me sigues? Primero quiero definir qué es un error. Y me gusta mucho la definición que hace la RAI en el ámbito físico-matemático, que es la diferencia entre el valor medido o calculado y el real. O sea, un error es decir, esto pesa 1 kilo, lo pones en la báscula y pesa 1,200. Eso es un error. ¿Sí? Uh-huh. Y una contradicción, igual la RAI, de acuerdo a la definición filosófica, es el conjunto de contradicciones que al oponerse recíprocamente se invalidan. No, el conjunto de afirmaciones, que al oponerse recíprocamente se invalidan. Por ejemplo, creo que a mí el que más risa me da es el meme de Peña Nieto de estamos a 2 minutos, no menos, como 5. Eso es una contradicción. Ay. Entonces, a la luz de esto, mucha gente agnóstica y atea dice que la Biblia está llena de contradicciones, que la Biblia está llena de errores, que es imprecisa. Y esto es un problema para el cristianismo, porque si la Biblia tiene contradicciones o la Biblia tiene errores, y consideramos que la Biblia es la palabra de Dios, entonces o no es la palabra de Dios, o Dios no es perfecto y puede equivocarse. ¿Sí? Uh-huh. Por ejemplo, nada más como momento rápido, algo que se puede considerar un error es cuando Jesús dice que la semilla de mostaza es la más pequeña. Uh-huh. Y hace un símil con eso, una parábola. Y la realidad es que la semilla de mostaza no es la más pequeña que hay en el mundo. Pero necesitamos entender que Jesús lo está usando a modo de parábola para la gente que lo está escuchando. La gente que lo está escuchando está entendiendo que la semilla de mostaza es una semilla muy pequeña que produce mucho fruto, mucha hortaliza. Entonces, eso es la imagen que Jesús está queriendo reflejar. No está buscando ser preciso científicamente, está tratando de dar a entender un punto, un principio, una enseñanza. ¿Se puede considerar un error? Sí, si creemos que todo en la Biblia es literal. Y son puntos que vamos a ir viendo poco a poco. ¿Ok? Bueno, si eres muy quisquilloso para buscar lo que quieres, lo que tú quieres, siento que pues sí le vas buscando dónde, ¿no? Uh-huh. Que creo que es lo que pasa con la mayoría de la gente que pues, no cree en Dios. Sí, y por eso la intención es como dar argumentos de cómo considerar cada caso, más que detenernos a ver casos específicos de estas posibles contradicciones o errores que contiene la Biblia.
Entonces, para empezar es necesario considerar que solo los manuscritos originales, que son llamados autógrafos, de la Biblia son inerrantes. Inerrantes que no tiene errores, a los cuales hoy no hay acceso. Y este es el primer problema que presentamos, porque si tuviéramos los originales, no podríamos discutir si las versiones que tenemos hoy en día son fieles o no. Pero debido a que no los tenemos, está esta discusión de si son fieles o no al texto original. Nuestras traducciones actuales de la Biblia están basadas en copias, de copias, de copias, de copias, de copias de esos primeros manuscritos, de esos autógrafos. Y las ediciones más actuales, eso es importante notar, hacen anotaciones sobre aquellas porciones que no aparecen en las copias más antiguas. Ok, para entender un poco, hay una disciplina que se llama crítica textual. Lo que hace la crítica textual es tomar los textos antiguos, las copias más viejas que haya de esos textos, y comparar unas con otras. ¿Cómo? ¿Sí? Toma los textos más antiguos que haya, por ejemplo, saliéndonos de la Biblia, hablemos de la Ilíada de Homero, que es el libro que más copias antiguas tiene, el segundo libro que más copias antiguas tiene. Y lo que ellos hacen es, toman una copia del año 500, una copia del año 200 después de Cristo, una copia del año 100, por decir, estoy poniendo ejemplos, porque no recuerdo en qué fecha fue escrito, según yo es antes de Cristo todavía. Y si una porción dice, el color es azul, la primera porción, el segundo, el del año 200 dice el color es azul, y la primera dice mi color es azul, se considera que la versión original es la más antigua, aunque las otras dos sean consistentes entre ellas. Lo que hace la crítica textual es revisar cuál pudiera ser la más probable. Entonces, si en las más antiguas aparece algo que en las otras no, o viceversa, que en las más recientes aparezca algo que no aparece en las más antiguas, se considera que eso fue un agregado posterior. Entonces, la crítica textual es la disciplina que se encarga de revisar todo esto. Por eso, mientras más recientes son las Biblias, más recientes son las ediciones, más fácil es que haya estas anotaciones, porque son disciplinas que constantemente se van actualizando, porque constantemente se van haciendo descubrimientos arqueológicos. ¿Sí? Ok. Para empezar, necesitamos empezar tal vez con la parte un poco más escandalosa. Una parte más escandalosa. Ajá, necesitamos entender cómo viene toda esta tradición que hoy tenemos como un libro que se llama la Biblia. Son copias hechas a mano, muchas veces hechas de otras copias. Entiéndase, al escribir a mano, la caligrafía no suele ser precisa. Puede haber errores por cansancio. Por mucha reverencia que hubiera a los textos bíblicos, puede haber pequeñas variaciones. O incluso en el contexto de cada lengua, ¿no? Ajá, esa es otra, que también lo vamos a ver, pero hay un montón de copias en distintos idiomas. Entonces el griego es un vocabulario muy amplio, que para decir una misma palabra tiene 3, 4, 5 variaciones, que cuando nos llega al español o al inglés o al latín, o las solamente lenguas... hay 1, 2... Incluso hay lenguas indígenas. Ajá, dialectos. Donde no existen esas palabras. Y hay explicaciones similares, pero no son tan precisas como las originales. Pero esto hablando de cómo es la copia. También era muy común que se agregaran cosas mientras se hacían esas copias. Que el que la está haciendo agregara alguna porción, o de repente una letra se le fue un poco diferente y ya no se ve igual. Entonces son cosas que pueden ir pasando. Hay cambios intencionales y sin intenciones y limitaciones de idioma, que ya lo mencionamos.
También es importante considerar que hay más de 20,000 copias hechas del Nuevo Testamento, antiguas. Entonces, ya explicamos qué es la crítica textual, que valida textos antiguos basándose en fecha, geografía y variaciones de las copias para tratar de llegar a la más fiel representación del texto original. Y esto es con todo, no solo con la Biblia. Cualquier texto antiguo es pasado por crítica textual y cualquier texto antiguo es considerado de la misma manera. Entonces, hasta aquí tienes alguna pregunta, algo que quieras como saber un poco más. No. Esto que dices de cualquier libro tiene esta crítica textual. Esta crítica textual, o sea, ¿te refieres a cualquier, o sea, dentro de la literatura, cualquier texto? Cualquier texto antiguo, véase antes de la imprenta, que tenía que ser copiado a mano o con algún otro proceso similar, es revisado con crítica textual, siempre y cuando no se tengan los originales. ¿Y quiénes son los que hacen esto? Son historiadores, geógrafos, arqueólogos que se dedican al área de disciplina de crítica textual. Pero no meramente que tienen un favoritismo hacia, una inclinación hacia algo, ¿no? No, su intención es meramente arqueológica e histórica para dar a conocer la verdad. Y lo hacen en múltiples áreas. En cualquier texto antiguo lo hacen. Por ejemplo, el Corán. El Corán es sometido a mismos procesos. La Biblia, libros antiguos griegos, libros romanos, egipcios, todo lo que pueda ser rastreado por arqueología que contenga un texto es sometido a crítica textual para determinar fecha, año y legitimidad. Es como que ponen así como que en balance, ¿no? Bueno, no en balance, sino más bien como el esqueleto, ¿no? O sea, se muestran todos los huesos y dónde van y demás para mostrar, o sea, más bien para darte una radiografía, es lo que quiero decir. Una radiografía de algo y ya tú considerar... No, esa es la parte arqueológica. En específico lo que hace la crítica textual es, tenemos todos estos textos antiguos que están datados en estas fechas, son del mismo, necesitamos revisar uno a uno las similitudes y diferencias entre ellos para tratar de encontrar el texto más fiel al original. ¿Me explico? O sea, es como si tú tienes dos copias de Don Quijote, una publicada en el 2000 y otra publicada en 1950, las comparas entre ellas, ves las similitudes y las diferencias. Por eso, pero dentro de este contexto literario que me estás diciendo que la revisión del contexto, sí, me dijiste del texto, es o sea, su trabajo de ellos es investigar, corroborar, sea o no sea verdad, simplemente decir fue creado así, se expuso tal o cual en tal fecha por tal y cual. No, simplemente exponer las variaciones entre ellos y tratar de llegar a la más fiel. Pero es un área específica de la arqueología. Independientemente de si es verdad o no es verdad. Independientemente de si es verdad, la intención es llegar a la versión más fiel, a la original, porque ya no se tiene acceso a las copias originales, a los autógrafos originales. Entonces eso es específico lo que hace la crítica textual. Okay. No se mete tanto a datar fechas ni nada, sino ya está datado todo. Entonces ahora sí vamos a estipular qué es lo más probable que sea lo original, lo más parecido al autógrafo. Lo más fiel, lo que no es fake. Entonces, es importante resaltar algo en específico con respecto a la Biblia y a ciertas cuestiones que muchos dicen que la Biblia solamente nos puede enseñar verdades espirituales, pero respecto al mundo material o al mundo físico, científico o matemático que conocemos, es inválida, es inútil. Y es que si la Biblia no nos dice la verdad sobre el mundo físico, queda imposibilitada para decirnos la verdad sobre el mundo espiritual. ¿Me explico?
O sea, sí, alguna vez lo expliqué con los niños en la escuela dominical, haciendo varias explicaciones de por qué el relato de la Biblia es confiable, y hablaba sobre algunas menciones que hace Job sobre algunas constelaciones y cómo reflejan la realidad de las constelaciones que existen y cómo las explica el libro de Job desde la perspectiva de Dios o desde la perspectiva de Job, y algunos otros temas como históricos, geográficos, como ubicándonos en eso. Les decía, si esto que no es el tema principal de la Biblia es preciso y se ha demostrado real, es mucho más confiable el relato principal, que es el relato de Jesús. ¿Sí? Ujú. ¿Sí, sí queda clara la idea? Más o menos. Ok, y también es importante que no solo lo que la Biblia enseña es inspirado, sino lo que toca en este mismo tema. O sea, todo lo que abarca la Biblia, que habla desde creación, que habla desde interacciones del mundo físico, que habla desde procesos químicos, que habla desde constelaciones de estrellas, desde física de los mares, todo eso también tiene que corresponder con la realidad. Porque si no, entonces no es un libro confiable. Ujú. Ok, ahora sí vamos a aquello que veníamos. Aquellos principios que hay que considerar cada vez que alguien llegue a decirnos que hay un error o una contradicción en la Biblia. Importante entender que dificultades promueven investigación continua. O sea, si hay algo que no queda claro de la Biblia, es necesario seguir investigando dentro de la Biblia misma. El mejor comentario de la Biblia es la misma Biblia. Hay otro principio que es que pasajes difíciles quedan claros a la luz de pasajes entendibles, que es muy similar a esto. O sea, hay cosas que van a ser difíciles de entender en la Biblia, pero que si la lees y entiendes el contexto de toda la Biblia, queda claro. Ujú. Hay una mención, creo que en 1 Corintios, sobre el bautismo en nombre de los muertos. Pablo está denunciando una práctica, pero nunca se motiva a bautizarse en el nombre de los muertos, se motiva a que la gente se bautice en el nombre de Jesús, Ujú. el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a ir viéndolos porque como que hay muchas y quiero como detenerme lo suficiente en cada una. Entonces, ¿esta queda clara? Segunda, acercarse con presunción de inocencia. La mayoría de gente se acerca a la Biblia creyendo desde el principio que todo lo que dice es mentira. Y no se ha sometido a prueba lo que dice. Entonces, la forma más correcta de acercarnos, no solo a la Biblia, sino a cualquier libro, es con esta presunción de inocencia. ¿Por qué me va a querer engañar esto? Y esa va a ser la forma más fácil de encontrar la verdad. Porque si yo llego cerrado a que esto ya me está queriendo engañar, pues nunca voy a encontrar la verdad, porque cualquier cosita va a ser no, 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 no. ¿Ok? Ya empezamos. Tener un pero. Ajá. Ya empezamos ahora a entrar un poco más en materia. La interpretación es cambiante, pero la revelación no. Entiéndase. Tú puedes leer un texto, entenderlo de cierto modo, y de ahí querer sacar una doctrina o una enseñanza. ¿Eso significa que entonces lo que la Biblia enseña está mal? No. Lo que tú entendiste de él está mal. Y eso es importante. Va a haber interpretaciones que varían a través de los años, pero la enseñanza bíblica, lo que enseña literal la Biblia, no ha cambiado. Creo que esa es la parte muy importante donde el cristiano, que no el que se dice ser cristiano, sino el que realmente ha nacido de nuevo, no nos podemos quedar en el stand-by de ya soy cristiano y ya no vives tu vida normal y vas a la iglesia, pero no estés profundizando en la palabra. Creo que es muy importante porque hay pues, las falsas enseñanzas, ¿no?
Ujú. el hacerte creer cosas que no son o malinterpretar y sacar de contexto alguna parte de la Biblia a favor de quien le está interesando aprovecharse pues, de los que no están estudiando la Biblia, porque al final de cuentas es eso, ¿no? Y creo que está padre porque como la misma Biblia dice, o sea, Dios nos ha dado de su Espíritu Santo, el cual nos ayuda a entender, ¿no? A discernir todas las cosas y en especial pues la Biblia, porque de otro modo es imposible que entendamos lo que la Biblia dice. Y creo que eso está muy padre porque no nos ha dotado de esa capacidad por medio de su espíritu de poder leer la palabra y entonces razonarla y entenderla por medio del espíritu. No es algo natural que tenemos nosotros. Aquel que la interpreta a su modo, al final de cuentas, Claro. es el que lo hace, pero sin el Espíritu Santo y lo acomoda a su beneficio, ¿no? Y esto aplica también para interpretaciones que se tratan de hacer desde la Biblia de cosas científicas. Que puede ser que alguien entendió un texto como esto está explicando este proceso del mundo biológico, físico, químico, y eventualmente la ciencia demuestra que no. Eso no significa que lo que la Biblia enseña sobre eso está mal, sino que la interpretación que esa persona tomó de eso no era la correcta. Uh-huh. No significa que la Biblia está en conflicto con la ciencia. Uh-huh. Y eso es importante entender. Estos dos son muy parecidos al primero que comenté, el tema de contexto y que lo claro trae luz al oscuro. Uh-huh. Muchos textos son malinterpretados porque se sacan de su contexto, de capítulo, del libro y de parte a la que pertenece, entiéndase Nuevo Testamento o Antiguo Testamento. Y un ejemplo que me gustó mucho en el libro que leía para estudiar esto, en uno de los libros que leía para estudiar esto, es el tema de, basándonos en esto, podríamos decir que la Biblia dice que no hay Dios, porque hay un salmo que dice eso, pero el contexto del salmo es, el necio dice en su corazón, no hay Dios. Pero si tomamos cualquier porción y la tratamos de hacer un principio, creamos doctrinas de cualquier cosa. Uh-huh. Y hacemos que la Biblia diga cualquier cosa. No, es importante entender que la Biblia tiene un contexto. Y muchas veces ese contexto nos ayuda a entender las partes oscuras que hay en la Biblia. Y aquí hay un principio que ponía en el libro que me gustó mucho, que las doctrinas claras de la Biblia son aquellas que son abundantes en la Biblia. ¿Me explico? O sea, difícilmente una enseñanza clara que quiere dejar la Biblia va a ser dicha una sola vez Uh-huh. en la Biblia. Normalmente debe ser abundante para considerar que es algo aplicable a nosotros el día de hoy. Uh-huh. ¿Sí? Sí. Siguiente, de humanos para humanos. La Biblia fue escrita Claro. de humanos para humanos. No fue Dios dictando tal cual palabras. Dios inspiró a cierta persona para que escribiera cierta porción, pero lo hace desde su forma, desde su estilo, desde su idioma, Uh-huh. desde su contexto, desde cómo él está entendiendo ciertas cosas del mundo. Entonces, por eso ciertos ejemplos, ciertas palabras, ciertas partes no son tan abundantes como ciertas otras. Tú lees el Evangelio de Lucas y es muy amplio. Tú lees el Evangelio de Marcos y es muy a lo suyo, y enseguida y a continuación, y como que todo va corriendo, y lees el Evangelio de Lucas y está lleno de información a veces innecesaria, pero es porque cada uno tenía su estilo. Sí, claro. Tú lees el libro de Job y es un poema. Lees Génesis y es muy preciso en historia y muy marcando tiempos, y cosas las apresuran, otras cosas no. Entonces es importante considerar eso, que cada humano escribe de su manera, y aunque sean mismos estilos, por ejemplo, las profecías son siempre dadas en el original a modo de rima, como si fuera un poema. Uh-huh. Pero
no son las mismas palabras que usa un Isaías, a que usa un Jeremías. Están Ujú. condicionados a su contexto, a su entorno y a su momento histórico. Aunque los dos sean israelitas, los dos sean profetas y los dos sean inspirados por Dios en sus profecías, varían en esos aspectos. Ujú. Siguiente, presuponer falsedad a reportes históricos. Entiéndase que lo que dicen los evangelios es falso en automático porque no coinciden al 100%. ¿Me explico? La resurrección tal vez es el ejemplo más amplio. Uno dice, es que había un ángel, el otro dice que había dos, y que uno diga que había uno no significa que esté diciendo que solo había uno, no significa que entonces sean falsos por no incluir información completa. Ujú. Son reportes históricos y muchas veces parciales, por lo que ya hemos comentado, una intención, un propósito, una audiencia a la que están queriendo dirigirse. Ujú. Ujú. Siguiente, parafraseos y citas indirectas. Esto lo vemos mucho tal vez en el Evangelio de Mateo, el que más, porque cita mucho del Antiguo Testamento, pero no cita de forma directa. ¿Por qué no lo hace? Porque era muy difícil tener un acceso real a un libro completo de Isaías. Entonces Mateo lo copia de la forma más fiel que lo recuerdo. Muchas veces parafrasea simplemente porque la gente que lo lee en el original lo va a entender y cachar rápidamente. Recordar, esto es esto. Ujú. Entonces hay muchas imprecisiones en esto, por llamarle de alguna manera, porque no son citas completas de porciones del Antiguo Testamento. Ujú. Es ¿Sí? como yo cuando quiero citar algo Exacto. y nomás digo lo que me Pero se acuerdo. mantienen las esencias. Exacto, lo esencial de Ujú. de lo que quiero explicar, ¿no? Sí, me pasa mucho a mí. Siguiente. Explicaciones plausibles a relatos divergentes. Entiéndase lo que mencionaba en la resurrección. Que Ujú. sean diferentes entre ellos los relatos no significa que no sean verdades ninguno o que unos sí y otros no. Hay explicaciones que engloban muy bien la realidad de por qué uno está diciendo esto y esto y esto y esto. Ujú. Y muy probablemente sea por la audiencia a la que se están queriendo dirigir, o en el caso de Juan, que menciona más nombres y más eventos al momento histórico en que lo está escribiendo. Ya no había riesgo que esas personas fueran perseguidas por la iglesia porque ya no estaban, por el gobierno, perdón, porque ya habían muerto la mayoría. Por eso Juan menciona más nombres, Ujú. incluso. La Biblia registra lo bueno, lo malo y lo feo. Sí, sí, sí me explico con eso. Ujú. O sea, la Biblia no necesariamente está registrando solamente lo que Dios ordena, lo que Dios ve como bueno. Muchas veces la Biblia describe cosas que Dios no ordena o que Dios, o que Dios no ve como buenas, pero está haciendo un registro histórico, un Ujú. registro de eventos. Ujú. Y aquí es importante entender que hay esta parte descriptiva y prescriptiva. Entiéndase, cuando David se fija en Betsabé y hace lo que hace y mata a Urias, Dios no le está diciendo a David, ve y haz esto. La Biblia Ujú. lo está relatando. Es una descripción de hechos, no es un mandamiento de Dios. Ujú. Y eso es importante tener en cuenta, porque mucha gente toma, por ejemplo, no recuerdo qué salmo es, que menciona que toman a sus bebés y los estrellan contra rocas, hablando de cómo ha sido el tiempo de cautiverio en Babilonia, y muchos ateos te dicen, ay, ¿por qué no haces esto con tus hijos? Porque la Biblia no lo está ordenando, lo está describiendo, es un lamento, es un dolor, y está describiendo lo que están viviendo y cómo es esa situación. ¿Sí? Este es importantísimo. La Biblia es precientífica.
No es anticientífica, no es contracientífica, es precientífica. La ciencia como hoy la conocemos es muy nueva. Cuando la Biblia se escribió todo eso, toda esa terminología, toda esa explicación no existía. Y no había una intención ni de los escritores, ni del autor de la Biblia, entiéndase como Dios, de ser tan complejo o complicado, porque la intención de la Biblia es que que tuviera acceso a todas las personas. ¿Sí? O sea, todo el pueblo de Israel tenía acceso a la palabra de Dios y debía entenderla. Entonces sacrifica mucha terminología científica. Bueno, no se sacrifica, pero no se usa y no se mantiene esa precisión porque es a todo eso. Y también es hecha para gente que no tenía estudios, que no tenía preparaciones, pero para que ellos tuvieran acceso a la palabra de Dios. Y es precientífica. Entonces, cuando hablamos del proceso de creación, tal vez no está hablando de cómo se crean las plantas, está hablando de cómo se hizo, de cómo Dios habló y fue hecho. No habla del proceso físico-químico que se hizo en el mundo para que esto se produciera, porque es a todo esto. No significa que esté en contra, sino que es o que la Biblia no pretenda ser científica. Simplemente es a toda la terminología científica que hoy conocemos. Es muy nueva la terminología científica. Siguiente, el uso de paráfrasis, redondeos y formas literarias. Mucho, ya lo mencionamos. Se hacen muchas paráfrasis, muchos resúmenes, no se explican porciones completas o no se explican relatos completos de un suceso como en los evangelios. Muchas veces es más temático algunos evangelios que literales en cuestión de sucesos. Por ejemplo, posiblemente el Sermón del Monte o las parábolas eran enseñanzas que a cualquier lugar que llegara Jesús las enseñaba. Entonces Lucas las pone en un momento, Mateo las pone en otro, Marcos las pone en otro, Juan agarra otras enseñanzas. Entonces eso existe. Pues cada uno está dándole su intención a su relato. Redondeos, no va a haber, o muchas veces se omiten números exactos simplemente por redondear. Es sencillo, todos lo hacemos en el día a día. 999,000 no pesos. Significa que sea impreciso, claro. Significa que están redondeando. Y por último, formas literarias. A día de hoy, creer que todo lo que dice la Biblia debe ser tomado de forma literal es un error. Porque hay parábolas, hay poesía, hay cantos, hay lamentos, hay hipérboles, y está lleno de formas literarias la Biblia, de usos literarios varios. Necesitamos entender las parábolas como parábolas. ¿Sí? O sea, necesitamos entender las hipérboles como hipérboles, como cuando Pablo está mencionando que el cristiano es más que vencedor por medio de aquel que nos amó. Está usando una hipérbole que ayuda a ejemplificar eso. Una hipérbole es cuando exageras algo a su punto máximo. Otra más, afirmaciones generales. Entiéndase, en Proverbios lo vemos mucho. El justo es tal, o al rico le pasará tal. No está diciendo que a todos los ricos les va a pasar esto, pero por norma general podemos esperar que a la mayoría les pase esto. ¿Sí? Nuevamente, pueden ser considerados errores, pero más bien tenemos que entender en qué contexto y de qué modo fue escrita la Biblia. Por eso no nos podemos detener a ver cada caso y a revisar cada caso porque no terminaríamos. Y en un momento vamos a ver un poco más de eso. Y la última, revelación progresiva no es lo mismo que revelación errada. Entiéndase, en un momento histórico Dios dice que presenten sacrificio animal por sus pecados.
viene Jesús, siendo el Cordero de Dios, llevando el peso de nuestros pecados, y ya no es necesario presentar sacrificio animal del momento que llega Jesús a día de hoy, porque lleva un sacrificio por el pecado. No es una revelación contradictoria, es progresiva. Es una revelación que va avanzando. Y así hay muchas cosas. Por eso gran parte de los mandamientos que encontramos en Levítico no los aplicamos hoy, porque hoy no es necesario. Tenían una intención en un momento específico, para un pueblo específico, y simplemente ya pasaron. No es que Dios se equivocó, es que Dios los está dando a pueblo específico. Por eso cuando hablábamos de las guerras, la semana pasada con el pueblo de Israel destruyendo a los cananeos y todos esos pueblos, son mandamientos para un momento específico. No significa que debamos de tomar esa misma postura. Claro, sí. Importante entender que no cambian los mandamientos que tienen que ver con la naturaleza de Dios. Véase, si Dios dice si Dios está diciendo sé perfecto, se está refiriendo a eso. Si Dios está diciendo ama a tu enemigo, ese mandamiento no va a cambiar porque Dios es amor. Si Dios te dice no matarás, Dios no va a cambiar ese mandamiento. A menos a día de hoy ya no. En un momento sí lo hizo y fue para introducir al pueblo de Dios en su tierra escogida. Hoy no. Y si lo llega a hacer, lo hará en algún momento específico con una intención específica. Hoy no lo vemos. ¿Por qué? Porque la Biblia misma dice que Dios no quiere la muerte del que muere. Estamos hablando de los últimos tiempos, ¿no? Sí. No de ahorita, o sea, ni siquiera más unos años, o sea, no. Tampoco malinterpretemos. ¿Hasta aquí tienes dudas? No. ¿Segura? Sí. Ok, vamos a entrar a la carnita. No me preguntes. Ahora sí. ¿Cuál carnita? ¿No será la parte difícil? Esto es lo difícil, esto es lo bueno. Existe algo que es la variación textual, que es el cambio de palabras entre dos o más copias antiguas. O sea, si en una, lo que decíamos hace rato, es color verde, mi color es verde. Ahí hay una variación. Son variaciones textuales. De existir entre dos o más copias. Hay 140,000. El Nuevo Testamento tiene 140,000 palabras aproximadamente. Y tenemos entre 300,000 a 400,000 variaciones textuales en los textos, en las copias antiguas que tenemos acceso a día de hoy del Nuevo Testamento. Son muchísimas. Pero tiene sentido cuando consideras que hay más de 20,000 copias del Nuevo Testamento aproximadamente. Y mientras más copias hay, más variaciones textuales puede haber. ¿Sí? Sí, porque si tienes una copia no vas a tener ninguna variación textual. Porque no tienes con qué compararlo. Si tienes dos, tendría que ser mucha imprecisión entre una y otra para que las hubieras. Pero si tienes 20,000 y 20,000, donde tienes alrededor de más de 5,800 en griego, más de 10,000 en latín, más de 5,000 en otros idiomas antiguos. O sea, por eso puede haber tantas variaciones. Porque la Biblia es un libro tan amplio desde su antigüedad que es muy fácil encontrar tantas variaciones. O sea, una variación podría ser, por ejemplo, la Reina Valera 1960. No, una variación textual es, vamos a poner el ejemplo, que en uno diga color y en el otro diga color. O sea, no tiene que ver con las ediciones. No. Las variaciones textuales son cambios en palabras. Pero ¿cómo detectas tantos cambios de...? A eso se dedica la crítica textual. Y eso es lo que tenemos entre las más de 20,000 copias que hoy existen del Nuevo Testamento. Por eso, pero dentro de estas copias hay como esto de la Reina Valera es una
Una No, copia. no, no. Reina Valera es una traducción. Estamos hablando de cosas Ah. previa a todo esto. O sea, esto ya está fuera del... Sí, no, no, no. O sea, Reina Valera y todo eso no tiene nada que ver. Estas son las copias antiguas Y la Reina Valera ya fue basada en esas copias. La Reina Valera ya es una traducción propiamente. y ya llegaron al final de las revisiones de... No, porque se siguen encontrando. O sea, esta es información que eventualmente se va a ir actualizando. Pero si alguien llega y te dice que la Biblia tiene 300 a 400,000 variaciones textuales, te puede sorprender. Si no entiendes cuántas copias hay y qué pueden significar cada una de estas variaciones. Y ahí es a lo que vamos. Hay 4 tipos de variaciones textuales. Las primeras son diferencias en letras. Lo que te decía, color a color. Esta es la mayoría de las que hay. Que una letra cambia, una acentuación no tanto, porque no se usaban acentos, ni puntos, ni puntuaciones. Pero casi siempre son variaciones en letras. La mayoría que hay son variaciones en letras. No afectan significado. ya. De Estas copias que hay, los encargados del contexto, del texto, de la de la crítica textual, van diciendo, no, pues en esta ya encontramos 3, 4, 5, no, comparada pues con esta otra, comparada, o sea, entre todas se van comparando unas con unas. Desde las más antiguas hasta estas son las las que recientes. sí van dentro de la línea y estas no. No necesariamente, ¿No? sino qué variaciones hay entre unas y otras. Obviamente, considerando que las más antiguas deben de ser las más precisas. Entonces, de ahí se parte. Que aquí dice lo que te decía, color. Aquí dice color. Y eso puede ir variando en al final decir tal vez calor. Pero pues ya no tiene sentido. Entonces, esas son las variaciones en cuanto a letras. No cambian significados. No puede ser que alguna letra se agregó de más, puede ser que alguna letra se agregó de menos, puede ser que alguien se le borró un poquito la raya de arriba de la O y quedó como U, o sea, ese tipo de cosas. Y estas es la mayoría estas. La segunda es pequeñas diferencias que no afectan. Aquí sí puede ser un cambio de palabras. Por ejemplo, que en vez de amor diga cariño. ¿Me explico? Que en vez de que en vez de rojo diga carmesí. Que en vez de negro diga oscuro. No afectan el significado. ¿Sí? La tercera son diferencias que afectan el significado, pero no el sentido. Entiéndase que en una porción diga caballos y en otra camellos. ¿Cambia el significado? Sí, pero no cambia el sentido necesariamente. ¿Sí me explico? Ahí es donde te vas a las copias más antiguas, que es lo que ellas dicen. Todas las que no dicen lo mismo que la copia más antigua que tenemos de esta porción en específico, en esto es donde están erradas. Pues todas esas son variaciones textuales que se tienen. Y puede ser que las primeras 10 dicen así, pero en la 11ª alguien en vez de caballo puso cabello y se empezó a cambiar y después uno puso camello y ya. Entonces ahí jalas un montón. ¿Me explico? Entonces ahí revisamos las más antiguas. Y la última, que tal vez sería la que los cristianos deberíamos de poner más atención, es las que sí afectan el significado y el sentido. Que pueden ser cosas que se agregaron o se omitieron. ¿Y sabes cuántas entran aquí? Menos del 1% de todas las variaciones textuales. Es nada. ¿Y cuáles son las principales que tenemos? Hay 2, y son porciones que se agregaron. Juan 7:53 al 8:11.
que es la mujer adúltera. En las porciones más antiguas no existe el relato de la mujer adúltera. Es considerado un agregado, no parte del relato original del Evangelio de Juan. Ok, que no exista, ¿nos puede mover en algo? Sí, pero ¿afecta el mensaje central de la Biblia? No. La gente va a seguir siendo salva, escuche o no la parte de la mujer adúltera. La gente puede seguir creyendo el Evangelio, escuche o no la parte de la mujer adúltera. ¿Sí? Y el final del Evangelio de Marcos. Marcos 16, 9 al 20, también es considerado que fue agregado posteriormente. De hecho, se nota un cambio en el estilo que va llevando Marcos cuando llegas a esa porción. Como que algo cambia. Y esto es considerado por lo siguiente, porque 2 de los más antiguos y respetados manuscritos no lo tienen. Por 2. O sea, el ateo agnóstico no te va a soler decir esto. Pero la crítica textual y el cristiano debemos de considerar esto como un argumento de peso. ¿Por qué? Porque no importa que haya 80,000 copias del Evangelio de Marcos que incluyan esa parte. Como hay 2 de los más respetados y antiguos, esos 2 son suficientes para decir esto fue agregado posteriormente. Y cuando entiendes eso, entiendes la importancia que ha tenido la crítica textual para la Biblia y cómo gente que de verdad le interesa la verdad de la Biblia considera estas cosas, que no lo están tomando a la ligera, y el cristianismo no está tratando de engañar al mundo para que esto sea encubierto. Esto lo lees en libros cristianos y en libros no cristianos también, porque es parte de la identidad que tenemos. Entonces, pero esto es solo menos del 1% de todo lo que tenemos hoy. Es nada. Y un erudito agnóstico que no cree en el Evangelio, argumentando sobre esto y presentando un debate contra la inspiración y la inerrancia de la Biblia, tuvo que admitir, se llama Bart Ehrman, si mal no recuerdo, que aún con todas estas variaciones, nada del mensaje central de la Biblia cambia. Y eso es lo más auténtico. No podemos decir a ciencia cierta, es que lo que la Biblia dice es verdad, porque no tenemos acceso a los autógrafos. Pero sí podemos decir, lo más probable es que sea verdad, porque tenemos toda esta evidencia a favor. Y cada caso se tendría que revisar. Pero pues, la intención es con esto como tener un panorama mejor cuando alguien llega a decirnos, no, es que la Biblia se contradice. Ah, ¿dónde? Ah, vamos a ver. y puedes sentarte a explicar algo a la luz de todo esto. ¿No? ¿Algo que quieras decir? No, está muy difícil. O sea, no, a mí me gustaría mucho explicar esto. Es difícil, pero no tienes que explicarlo todo. Puedes sentarte con alguien que te está diciendo, oye, es que la Biblia está llena de contracciones. Así, muéstrame una. Mira, pues vamos a verla a la luz de toda la Biblia, a la luz de estas porciones, ¿no? Y hacer un estudio bíblico respecto a eso. Y darse cuenta que no está llena de contradicciones. Pero perdámosle el miedo a que alguien nos diga que tiene contradicciones y sepamos argumentar por qué esto, si es una contradicción o no lo es, o porque si pudiera ser un error o no lo es. Y seamos lo suficientemente críticos como cristianos para reconocer que hay partes difíciles de la Biblia y que no nos van a hacer sentido a la primera, pero podemos confiar en que sigue siendo palabra de Dios y que yo soy el que no está listo para llegar a esa porción aún. ¿Sí? ¿Algo más que quieras decir? No sé, me quedé pensando.
Es muy difícil. Yo recuerdo que solo antes de hace mucho tiempo tenía yo un conflicto con algunas personas por lo que decían sobre lo que la Biblia decía, especialmente cuando no eran cristianos. Ujú. Entonces, mi hablar con esas personas era debate, era quién tiene mayor peso en sus palabras y cómo yo logro ganar Claro. este debate, ¿no? Y eso me pasaba, yo te estoy hablando de tiempo de universidad, tenía yo un compañero pues, que no era cristiano, pero pues, profesaba otra creencia y pues ahí nos agarrábamos los dos entre, yo decía una cosa, él decía otra cosa y así, entonces se volvía pues problemático. No hay una resolución. Y había, sí, era de yo tengo la razón, yo tengo la razón. Y creo que eso a mí me cuesta mucho a la fecha. Yo creo que hoy ya no me pasa así. Pero, por ejemplo, si toca un testigo, por ejemplo, yo prefiero ya no abrir la puerta. Porque sí me llega a pasar que, pues, sí se ponen en un plan a veces ellos muy de, ¿pero por qué esto? Ah, porque, pues, me dicen, ¿usted lee la Biblia? Y si le digo que sí leo la Biblia, pues ahí me empiezan a decir, Pero ahí es un caso diferente porque la traducción que ellos tienen no es fiel a las copias. no, yo sé, pero yo a lo que voy es el tema de cómo tú expones lo que tú crees sin llegar a un pleito con alguien que cree algo diferente y simplemente ser empático y poder encaminar a alguien a la verdad sin buscar tú tener la razón por tener la razón, no, Claro. la misma Biblia va a tener la razón, ¿no? Pero sin ponernos en una posición negativa hacia esa persona porque no estamos buscando ganar algo, o sea, sí, ganarlos para el Señor, ¿no? Para que puedan conocerlo, pero no para yo ser el más sabelo todo del asunto, ¿no? Sí, pero es que es bien difícil porque cuando estás exponiendo la idea de alguien como errada, normalmente esa persona se siente atacada, aunque no la estés atacando. Y viceversa, cuando alguien expone nuestra idea como errada, nos sentimos atacados, aunque no nos estén atacando. Entonces, la intención con esto es escuchar el argumento y poder presentar argumentos claros a la luz de esto, con estas pequeñas herramientas que nos pueden servir para presentar la verdad. Y no es, no, pero tú estás equivocado eso. Pues vamos a ver, o sea, vamos a ver si de verdad hay una contradicción, porque a lo mejor ni tú lo sabes. Como estas dos porciones, ¿no? Uh-huh. Que para muchos es una novedad saber que estas dos porciones no están en los textos más antiguos, que posiblemente lo de la mujer adúltera nunca sucedió, pero no cambia nada. En ese sentido no cambia nada. ¿Y cómo llegó? Porque posiblemente alguien la adjuntó después. Acuérdate, eran escritos a mano. Era muy común que alguien pusiera en el margen una anotación de un pensamiento que él tuvo y conforme esa se fue copiando, se fue copiando, se fue copiando y poco a poco ahí como, como que se fue metiendo al texto conforme iban avanzando las copias. Eso es lo más probable. Sí. Y es que, por ejemplo, yo me asombro mucho cuando me toca a mí, ahorita con el libro infográfico de mi hijo, es distinto porque le compró a mi esposo recién un libro infográfico que yo no sabía que era eso, pero bueno, ya lo estuvimos viendo y cada día leemos una porción y te da muchos detalles específicos y dependiendo del tema, pues de la cultura, cómo vivían, cómo se vestían, cómo eran sus casas, qué comían. Entonces, como que ya todo esto te va dando sin meterme a tanta apologética, dando una idea clara de, oh, por esto pasa esto, o por eso dice Claro. esto, porque la gente en ese tiempo vivía así, shalala, ¿no? Entonces creo que cuando ya te metes y profundizas en esto, como tú dices, no todo es literal, porque muchas cosas revelan algo en su contexto, en su cultura, pero nos están transmitiendo una verdad, ¿no? Algo eterno. Entonces también yo creo que por eso es la parte importante
pues ahora sí que de meternos más allá Y de... eran cosas que a lo mejor en el primer siglo tenían claras. Y ajá, Nosotros ya y no a esta vivimos ese fecha, pues contexto y no tiene nada que ver, dices, bueno, ¿qué ya, es ya no eso? entendemos que es un pastor de ovejas, ¿no? ¿Y qué haría por sus ovejas? Ya no lo entendemos. Y que hacían a mitad de la noche cuando Jesús nació en el Ajá, frío ahí, en la sí, oscuridad. estamos completamente desconectados de eso, pero eso Claro. no significa que no sea real. Ujú. Por eso es importante considerar esto y a la hora de argumentar entender esto. ¿Me puedes dar, o sea, nos puedes dar un resumen de las cosas importantes? No sé si son una, dos, tres, que necesitamos recordar como cristianos para poder hacer esto con aquel que nos venga, ahora sí que presentar, ¿cómo se demanda de nuestra, demanda de nuestra fe? Sí. Y poder tener claro, porque sí, yo escuché muchas cosas, pero necesito yo... Ok. Contexto importa. Nunca presentes respuesta a un texto que no estás entendiendo su contexto. ¿Sí? Es como que, a ver qué digo, ¿no? Sino más bien detenerte. Entender a qué se refiere ese texto y poder explicar. Entender que la Biblia fue hecha para personas normales, en un contexto previo al mundo moderno. Ciencia, arquitectura, industria, todo eso no existía en el tiempo de Jesús. Necesitamos entender eso y que fue hecho para personas normales. Incluso el griego que se usa en la Biblia no es un griego sofisticado, es un griego vulgar. Antes de que se pusiera fresa. No, antes. Había 2 griegos. Ajá, sí. Y se usaba el vulgar. No, el griego. Ajá. Y el tema de que revelación progresiva no es lo mismo que revelación errada. Necesitas entender el contexto completo de la Biblia sobre algunos mandamientos específicos, porque mucha gente se agarra de ahí para decir, no, es que tú, ¿por qué vistes algodón y nylon? Si la Biblia dice que solo uses una sola tela. Y creo que principalmente eso, o sea, contexto, entender que es de personas para personas, de forma común y previo a esta época. Y creo que un último consejo es... ¿Cuál fue la última? Perdón, esas fueron 2. ¿Cuál fue la el última? de revelación progresiva no es lo mismo que revelación errada. Y creo que por último es aprendamos a escuchar. Muchas de las personas, porque me ha tocado que llegan con estos argumentos, ni siquiera son conscientes de lo que están argumentando. Aprendamos a escuchar y a entender las necesidades y por qué esas personas traen un pleito con Dios o con la Biblia. Muchas veces ni siquiera se han detenido a leer la Biblia. Están argumentando desde lo que les dice un blog, o desde lo que leyeron en un libro, o desde lo que les dice ChatGPT. Entonces no perdamos oportunidades y conversaciones por ganar un argumento. Muchas veces va a ser escuchar y no decir nada. A mí me han tocado personas así. Una conversación completa sin yo decir nada, hasta la segunda o tercera conversación ya poder empezar a argumentar de forma diferente. Porque no importa el argumento, importa la persona. Claro. Y la persona trae algo más que querer contradecir la Biblia. Cuando ya se deja abrir a contarte la vida, ¿no? Su vida y Sí. lo que hay detrás de toda esta rechazo que pueda tener. Sí, porque si lo que haces desde el principio es decirle, no, pero es que la Biblia dice esto, o no, es que tú estás aquí. Si estás en eso, no vas a darle la apertura a que hable, a que se abra, a conocerlo. Y eso es lo que más nos importa. La apologética es una excusa para presentar el Evangelio. No es para dañar personas ni humillar personas, porque he visto apologistas que lo hacen, o gente que se cree apologista que lo hace, y no entienden a la persona, y no les importa entender a la persona, les No hay importa empatía. sostener la verdad. Y no es que la dejemos de sostener,
pero a veces sacrificamos un poco el exponer la verdad por tratar de entender a la persona y partir desde lo que él está viviendo a exponerle la verdad que cambia vidas. Claro. ¿Va? Pues esperemos que esto haya sido lo suficientemente entretenido para estar con nosotros una hora. Gracias por escucharnos una semana más. Nos vemos. Nos vemos. Bye bye.